¿Qué nos dice el Evangelio sobre la resistencia política? ¿Debemos resistir a la autoridad ante su injusticia o debemos someternos humildemente? Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu amigo Gerson García. Y hoy conversamos sobre una de las discusiones más tensas dentro de la cristiandad norteamericana. Nos atrevemos a preguntar en el día de hoy qué significa realmente someterse a la autoridad según Romanos 13. Y esta es una pregunta clave a lo largo de la historia del cristianismo, creo que aún por resolver para muchos de nosotros. ¿Es Romanos 13 un llamado a aceptar toda acción del Estado? ¿O hemos distorsionado el mensaje de Pablo y ocasionalmente también de Pedro para justificar lo injustificable? Hoy examinamos el contexto, el uso y el abuso de este pasaje clave. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo y descárgalo cada semana de forma gratuita en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o donde quiera que descargues tus podcasts. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales. Nos ayudas grandemente en expandir nuestro trabajo de forma orgánica y además puedes beneficiar a tus amigos, familiares y seguidores para participar de este tiempo juntos. Hoy comenzamos prestando atención a un reciente artículo de la publicación norteamericana Christianity Today que advierte de la utilización de Romanos 13 para justificar sin cuestionamientos violencia de Estado, aspiraciones imperialistas, militarismo, diplomacia de garrote y supremacismo racial. Y es que a lo largo de la historia, y no solamente en los Estados Unidos, algunos creyentes citan Romanos 13, esa parte que dice «sométase toda persona a las autoridades», para aplacar sus propias dudas morales y legitimar el uso letal de la fuerza sin que haya ningún cuestionamiento crítico. El autor del artículo, Russell Moore, argumenta que esa lectura es un abuso del texto bíblico, porque Pablo no ofrecía una carta blanca al Estado, sino una exhortación dirigida a comunidades vulnerables, llamándolas a vivir en paz, sin vergüenza y confiando en un orden justo que proteja a los más débiles. Y no sé si alguno de ustedes, Guillermo y Elsa, me imagino que a lo largo de su trayectoria de pensamiento teológico han tenido que lidiar con esta pregunta histórica y clave de cómo entender esta idea de sométase toda persona a la autoridad, ¿verdad? Y no sé si alguno de ustedes se atrevería a resumir, por supuesto a grandes rasgos, la historia interpretativa de esta frase tan controversial. ¿Quién de ustedes nos lleva rápidamente por estas diferentes interpretaciones históricas del texto? ¿Se atreven o no? Por supuesto que nos atrevemos, aunque después nos arrepintamos. ¿Okay? Sí, por eso yo le he preguntado a ustedes, yo no lo quiero hacer. Más que nada yo tengo anécdotas al respecto. Yo también. El escritor de este artículo de Christianity Today, yo creo que resume muy bien una de las cosas en las que yo siempre pensé, aunque nunca lo pude articular muy bien, en el sentido que la carta a los romanos no está escrita al Imperio Romano, como mucha gente a veces lo ha interpretado. La carta está escrita a pequeños grupos de creyentes que vivían bajo la bota del Imperio Romano. Y por lo tanto era una exhortación a una vida en donde tuvieran que respetar lo establecido hasta donde esto fuera posible, pero no meterse en demasiados líos porque sabían lo que podía venir después. Los judíos tenían mucha experiencia lidiando con el Imperio Romano. Recordemos que hubo varios intentos de independencia antes de la venida de Jesucristo, y con los macabeos y otros más que quisieron independizarse del Imperio Romano. No lo lograron. Vivieron independientemente algunos años, establecieron una especie como de teocracia, si la podemos llamar así, pero cuando el imperio finalmente decidió enviar varias legiones, poner bajo asedio a muchas ciudades, y simplemente destruir este intento de independencia, se dieron cuenta que no se podía luchar contra el Imperio Romano. De ahí viene la exhortación entonces de someterse a las autoridades porque por Dios han sido puestas para que hubiera una especie de armonía de estas pequeñas comunidades que no eran muy grandes. Tampoco se piense que la iglesia a la que Pablo le escribe eran grandes corporaciones como las que tenemos ahora. No, eran pequeños grupos que se reunían principalmente en casas. Ni siquiera tenían un lugar físico, un templo, una cosa así muy llamativo. Se reunían en casas y después se iban a trabajar, porque realmente después de cantar el himno, como lo dice una de las cartas, después de
hacer las oraciones, de compartir lo que se tenía, cada uno se iba a su mundo de trabajo, de hacer cosas por la vida. Así es que es muy distinta la interpretación a cómo se la damos hoy día o a cómo se la dan muchas personas hoy día. Ya. Yo estoy pensando, Guillermo, que esa interpretación me atrevería a llamarla primitivista, ¿no? Esta conciencia de que el cristianismo estaba en oposición directa al imperio, el imperio perseguía la fe cristiana, el imperio de hecho mató al escritor de esa frase, a Pablo, y también, según la tradición, mató a Pedro, que también nos habló de cierto sometimiento a la autoridad. Pero luego hubo otros momentos en la historia, Guillermo, en el que el posicionamiento social de los creyentes cambió. Y ya no eran los esclavos, los pobres, los marginados, los excluidos socialmente, los que no tenían acceso al poder. Estás hablando de Constantino. Exactamente. Estoy hablando de la Iglesia imperial que surge y que gobierna por 1000 años prácticamente, ¿verdad? Entonces hay otro entendimiento que se añade donde ahora, dependiendo de tu ubicación social, vas a leer esta porción de manera diferente. Si eres el emperador, eres el rey, el sátrapa o el archimandrita, a ti te conviene que sí, sin rechistar, sin cuestionar, todos se sometan a la autoridad puesta por Dios. Si eres víctima del sátrapa, del archimandrita, del rey, del emperador, va a haber un acto de resistencia inevitable que también pudiera surgir de la revelación bíblica. Así que me da la impresión que la interpretación de este pasaje tiene que ver mucho con nuestra ubicación social. Y creo que continúa la situación igual hasta nuestros días, Gerson, ¿no? O sea, claramente como evangélicos, la iglesia latinoamericana en los Estados Unidos ha estado en oposición a la ley del gobierno norteamericano del aborto cuando estaba en vigencia. No la seguía, ¿verdad? Había rebelión, había resistencia. Claro, mucha resistencia, Así mucha es. resistencia. Igualmente, si los gobiernos son establecidos por Dios, yo recuerdo incluso yo misma de haber apoyado a misioneros a escondidas, ¿verdad? En China, cuando el gobierno de China prohibía que se compartiera el evangelio, que se repartieran Biblias, y sin embargo, estaba bien en nombre de Dios romper las leyes del gobierno de China. Entonces, cuando me conviene. Cuando me conviene o cuando por cuestiones de creencias religiosas o morales, estoy del lado de obedecer la ley, perfecto. Pero si por cuestiones de estas mismas creencias estoy en contra de la ley, también perfecto. Entonces creo que... Depende de quién es la autoridad. Quizá ustedes habrán leído, por supuesto, que hay ciertas personas o grupos en los Estados Unidos que dicen que la guerra contra Inglaterra fue ilegal porque había un rey, ¿verdad?, que mandaba las colonias y lo que fuera, y por lo tanto la guerra fue ilegal al rebelarse contra el poder establecido. Es decir, hasta ese extremo podemos llegar cuando analizamos estos textos en forma literal. Por lo tanto, a mí lo que me gusta, se me acomoda a mi manera de pensar, es que de alguna manera Pablo, en alguna de sus cartas dice, bueno, estas cosas que yo digo no son para que ustedes las crean o las sigan al pie de la letra, es mi idea, es mi manera de pensar. Y a mí me acomoda mucho eso que Pablo dice, porque a lo mejor esta exhortación de Romanos también cae bajo ese mismo principio. Bueno, no vamos a entrar en eso que tiene que ver con otros temas teológicos también divisivos y también profundos, pero yo estaba pensando justamente en esa posición volátil, ¿verdad? Y convenenciera de que si cambia nuestra posición social pudiera cambiar nuestro entendimiento de este pasaje de la Escritura. Creo que no es el único pasaje donde esto sucede, ¿no? Yo estaba pensando cuando hablaste de este acto de rebelión contra el rey de Inglaterra en los 1700, ¿verdad? Al final de los 1700, que genera la Unión Americana. Bueno, el pragmatismo norteamericano enseguida inventó la idea de que ahora íbamos a tener una iglesia en los Estados Unidos cuya cabeza no era el rey, y se articula la iglesia episcopal, que tiene comunión con la iglesia anglicana, pero
la cabeza no es el rey de Inglaterra. Así que buscamos maneras, ¿verdad?, muy, muy tangenciales de escapar de todo esto. Y yo me imagino que también para el escritor de este artículo, Russell Moore, que es un reconocido líder evangélico, con un talante un poquito más progresista, que ha llevado a Christianity Today en direcciones que algunos de nosotros no sospechábamos podían ir, ha debido ser también un viaje interpretativo interesante y la adopción de posiciones bastante incómodas, particularmente ante la audiencia que él tiene, ¿no? Yo pienso que sí, que realmente estos artículos que aparecen de vez en cuando crean una especie de inquietud y también de crítica de muchas personas que prefieren la interpretación literalista de muchos textos de la Biblia y que no se dan cuenta que los textos de la Biblia están inscritos y escritos en un contexto cultural, político, social, en un momento determinado de la historia. Yo siempre cito el Antiguo Testamento cuando veo estas interpretaciones literales, porque yo digo, si tuviéramos que aplicar las mismas leyes que se aplicaban en la antigua dispensación, ¿no?, del Antiguo Testamento, entonces tendríamos que apedrear a muchos que violentaban el día de descanso, porque esa era la ley que regía en el momento. Es decir, hay mucha interpretación que se acomoda a las circunstancias, a los momentos. Y entonces muchos textos de la Biblia hay que leerlos de acuerdo al momento histórico que se vive. Yo creo honestamente que así como la Biblia reconoce que un emperador de un antiguo imperio era el instrumento divino para el momento, ¿verdad? Y lo reconoce como mi ungido, hablando de uno de los emperadores más, quizás, más paganos que pudieran Sanguinario, existir en el pagano, momento. atroz, sí. Y lo interpreta como el ungido. Así Así es. también, en nuestro tiempo, puede haber momentos en que algunos textos de la Biblia sean exactamente para el momento que se vive y sin embargo tenemos que aplicar un cierto criterio, yo diría, racional para poder interpretar el momento, sobre todo cuando algunas de las políticas, de las prácticas de algunas personas que tienen poder están en contra de lo que la misma Biblia establece. Ya, yo creo que además de eso, Guillermo, hay aquí un elemento de una hermenéutica selectiva, ¿no? Que de alguna manera acepta unas interpretaciones descartando otras. Por ejemplo, me llama mucho la atención que de Jesucristo en el Evangelio se nos dice que Él vino a cumplir la ley radical y absolutamente, ¿no? De una manera perfecta, que eso lo capacita para ser el redentor de la humanidad. Hay todo un desarrollo teológico de lo que eso implica para el perdón de pecados, ¿verdad? La satisfacción de Dios ante el sacrificio de Jesucristo. Nos hemos pasado 2000 años escribiendo y hablando de eso en la fe cristiana, ¿verdad? Pero Jesucristo, al que reconocemos Señor de la Iglesia, llega un momento donde dice, oísteis que fue dicho, y desmantela la intención original del texto del Antiguo Testamento que estaba en la ley y que decía y validaba la idea del ojo por ojo y diente por diente, y así una serie de consecuencias, de nuevas enseñanzas, de nuevos entendimientos a la luz de quien Jesucristo es. Y yo creo que hay ese elemento también, no solamente las circunstancias, ¿no? Esta interpretación circunstancial que me parece un importante punto de reflexión, pero de alguna manera esa distinción que tú nos hablabas hace algún tiempo en otros programas sobre la moralidad y la ética, donde Jesucristo verdaderamente viene a aclararnos de manera definitiva dónde están los valores éticos, la responsabilidad ética inmediatamente, y eso debería iluminar la manera en la que entendemos no solamente el pasaje de Romanos 13, pero todas las escrituras. Y no podemos dejar solo un pasaje e interpretarlo por sí mismo. Tenemos que ponerlo, como bien lo has dicho, bajo la luz de la escritura entera, ¿no? Si un pasaje te está diciendo obedece al gobierno porque Dios lo puso, sin embargo es un gobierno corrupto, un gobierno asesino, un gobierno que no te deja vivir ni a ti ni a tu familia y que te tratan como menos que humanos. Entonces, hay otros pasajes de la Biblia donde dice todo lo contrario, ¿no? Estoy pensando, un pasaje que contrasta con situaciones así es el pasaje del buen samaritano, donde tenemos que darle cubierta, curar al herido, darle de comer al hambriento, y acogerlos como si fueran de nuestra propia familia. Y
pues hay cosas que se dicen en la Biblia que van por encima de ciertas frases, de ciertos versículos que se leen o se interpretan por sí mismos, y entonces la teología es una teología errónea, una manera errónea y en contra de Dios. Al final del día, me parece que toda interpretación de estos pasajes tiene un elemento de conveniencia para el que las interpreta y de posición social. Y pienso que el desafío, como tú nos dices, de Jesucristo con el buen samaritano, yo estaba pensando mientras te oía en esa frase de Jesucristo tan radical y tan intragable como es: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, procura el bien de aquellos que te persiguen y buscan tu mal. Bueno, ahí toda razón personal y todo entendimiento de conveniencia propia sale por la ventana, ¿no? Así que yo creo que hay Ujú. estos elementos que son importantes. Habría, entonces, si estamos hablando de la posibilidad de que sométanse a toda autoridad, no necesariamente implica eh, la aceptación tácita de políticas aberrantes que ofenden a Dios y los valores del Evangelio. ¿Hay formas cristianas de resistencia política, de resistencia social? Bueno, Jesucristo, en un momento determinado, Él nos da una especie como de pauta, ¿no? Sobre cómo actuar en la vida civil ante las autoridades, cuando Él mismo dice del emperador del momento, del que gobernaba en la región donde Él vivía, le manda un mensajito, ¿no? A su gobernante con uno de sus discípulos y le dice: dile a esa zorra, y le da el mensaje determinado para que el hombre no fuera hipócrita y no persiguiera a los creyentes en un momento determinado. Hay otro pasaje más, todavía más para mí, más decidor, cuando Jesucristo habla en términos de ser como la serpiente, qué sé yo, y todo eso. Astutos, astutos como las serpientes. Ajá. Claro, y está indicando que uno debe comportarse de una manera determinada ante momentos críticos por los que podía pasar el grupo o la sociedad. Por otro lado, fíjense que es interesante esto, que también va a golpear la conciencia de muchos creyentes que tienen falta de ética. Jesucristo dice que hay que darle al César lo que es del César, ¿verdad? A la autoridad hay que darle lo que la autoridad merece, pero a Dios hay que darle lo que Dios también merece. Es decir, hay una especie de equilibrio que Jesucristo comienza a establecer. Por lo tanto, yo creo que hay que contrastar muchos textos que se escribieron 30 o 40 años después de Jesucristo con los dichos, con las palabras, con las acciones de Jesucristo que iban en contra de mucha de la moralidad de la época. Como por ejemplo, un pasaje a veces discutido cuando él se encuentra con una persona que se había violentado bajo varios mandamientos o varias acciones y le dice: yo no te juzgo, vete y no peques más. Es decir, no entra al problema que esta persona tenía en cuanto a su propia moralidad, sino que le da una salida al momento que está viviendo. Yo creo que todos estos textos que se escriben muchos años después de Jesucristo hay que contrastarlos necesariamente con los principios valóricos y éticos que Jesucristo establece en cuanto a cómo vivir la vida cristiana, con Jesucristo que participa de las fiestas, de las acciones, de los duelos, de los matrimonios, pero que también tiene una interacción con los que gobernaban en su momento para mantener ciertos valores que eran para él fundamentales y que los creyentes y los discípulos tenían que seguir a toda costa. Creo que la manera que hay que vivir hoy en día es una manera cristiana, pero ese cristianismo que va más allá de la oración, Gerson. Yo recuerdo al leer las batallas en el Antiguo Testamento, como los reyes de Israel que amaban al Señor y que le temían, eh, oraban y tenían a sus sacerdotes para orar y levantar sacrificios ante Dios antes de actuar, antes de ir a la batalla. Y creo que a nosotros se nos ha enseñado mucho el poder de la oración, y que bueno, hay que seguir orando, pero hay momentos donde tenemos que, después de la oración, entablar una batalla santa. Y muchas veces la violencia en contra del más necesitado, la violencia, el abuso de los gobiernos hacia sus ciudadanos o hacia las personas que están bajo su cuidado, es un pecado.
es un pecado y como cristianos debemos levantarnos valientemente y tal vez ofrecer sacrificios que tienen muchas veces un gran costo para nosotros como personas, pero haciendo valientemente la obra de Dios. Yo creo que estas sugerencias que estamos compartiendo, ¿no? Guillermo nos hablaba de entender los tiempos, que es una recomendación del Evangelio, ¿verdad? De entender el momento, filtrarlo todo a través de esta lente interpretativa, esta clave hermenéutica que representa las palabras de Jesús y los valores que Jesucristo expresa, este tema de la oración, ¿verdad? El compromiso a la no violencia, que es una tradición también cristiana muy, muy buena, y yo creo que la recuperación también de el mensaje profético, porque en nuestros círculos evangélicos hemos hablado del mensaje profético en referencia simplemente a lo que nos informa del Mesías que tenía que venir, pero no de las cosas que se decían a los reyes, a los gobernantes, a los potentados, y no la denuncia constante del abuso político, económico, ¿verdad?, emocional, que muchas veces se producía. Así que todas estas cosas queremos dejarlas para ti, queremos invitarte a que explores más de lo que significa Romanos 13, quizás a la luz de las Escrituras, a la luz del Evangelio, a la luz de la obra de Jesús. Mucho antes, yo diría, mucho antes de saltar al texto, quizás hacer un poquito de introspección y revisar tus preferencias y valores y contrastarlos con los valores del reino de Dios y tus zonas de incomodidad social. Creo que es importante también antes de leer Romanos 13. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify o donde quieras que descargues tus podcasts favoritos. Al hacerlo, explora también los enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Puedes dejar tus comentarios y contribuir a este tema y nos encantaría escuchar de ti. Te invitamos a que explores también otras conversaciones con otros temas que pudieran interesarte. Es de mucho ánimo para nosotros que compartas en tus redes sociales este podcast, esta conversación, que invites a otros a ser parte de la misma. Tú eres nuestra mejor promoción. Así que encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud asimismo para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.